La expulsaron del pueblo por enseñar a niñas a leer y escribir, pero lo que nadie sabía era que esta mujer valiente escondía un secreto que cambiaría todo para siempre. Carmen Delgado no era solo una maestra rebelde, era la hija ilegítima de un conde, y su pasado estaba a punto de alcanzarla de la manera más inesperada. Suscríbete al canal para más historias que te emocionarán hasta las lágrimas. El viento frío de noviembre azotaba las calles empedradas de San Miguel del Valle, cuando Carmen Delgado caminó por última vez hacia la pequeña escuela donde había enseñado durante 3 años. Sus pasos resonaban con una dignidad que ni la humillación pública había logrado quebrar. «Ahí va la mujer del diablo», gritó una voz desde una ventana, «la que corrompe a nuestras niñas con ideas peligrosas». Carmen no volteó. Sus ojos oscuros permanecieron fijos en el camino, pero sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía la pequeña maleta que contenía todo lo que le quedaba en el mundo. Algunos libros, 3 vestidos sencillos y una carta que nunca había tenido el valor de abrir. La carta llevaba el sello de los condes de Altamirano, su verdadero padre, pero ese era un secreto que la había atormentado toda su vida. Carmen Delgado, la humilde hija de una costurera, era en realidad Carmen de Altamirano, fruto de una noche de pasión entre el conde y una sirvienta. Su madre había muerto llevándose el secreto, pero no sin antes darle a Carmen la educación que una hija noble merecía, enseñándole a leer, escribir y pensar por sí misma. «¿Hacia dónde vas ahora, Carmen?», preguntó una voz suave a sus espaldas. Era Padre Miguel, el único que había intentado defenderla ante el tribunal del pueblo, aunque sin éxito. «No lo sé, padre», respondió ella, deteniéndose por primera vez. «Pero no me arrepiento de lo que hice. Las niñas tienen derecho a aprender, igual que los varones». «Lo sé, hija, pero el mundo no está listo para mujeres como tú». Carmen sonrió con amargura. «Entonces tendré que encontrar un lugar donde sí lo esté». Pero lo que Carmen no sabía era que ese lugar la estaba esperando más cerca de lo que imaginaba. Alberto Mendoza escuchó los cascos de su caballo golpear el suelo mientras se acercaba a San Miguel del Valle. Como terrateniente próspero y hombre ilustrado, había viajado desde su hacienda Los Olivos tras escuchar rumores sobre una maestra extraordinaria que había sido expulsada por enseñar a niñas. No era casualidad que Alberto buscara a esta mujer. Su propia hermana había muerto años atrás sin saber leer ni escribir, víctima de un matrimonio arreglado y la ignorancia que la sociedad imponía a las mujeres. Desde entonces había jurado que ninguna niña bajo su techo sufriría el mismo destino. En su hacienda vivían 12 huérfanos que había recogido de las calles. Necesitaba a alguien valiente y preparado para educarlos a todos, niños y niñas por igual. Pero Alberto tenía sus propios secretos. Años atrás, él había sido un hombre diferente, conservador, tradicional, convencido de que las mujeres debían permanecer en casa. Todo cambió cuando encontró el diario de su hermana muerta, lleno de sueños frustrados y súplicas silenciosas por aprender. La culpa lo había transformado en el hombre que era ahora. Al llegar al pueblo, vio a una mujer caminando sola por el camino, cargando una maleta. Su postura erguida y su paso decidido contrastaban con la obviedad de que había sido desterrada. «¿Es usted Carmen Delgado?», preguntó, desmontando de su caballo. Ella se volteó, sorprendida. Alto de cabello castaño y ojos verdes, el desconocido tenía una presencia que imponía respeto. Pero Carmen había aprendido a desconfiar. «¿Quién pregunta?» «Alberto Mendoza de la hacienda Los Olivos. He oído hablar de su... ¿Ha venido a sermonearme sobre las virtudes de la obediencia femenina?», preguntó Carmen con sarcasmo. Alberto sonrió. Era la primera vez en meses que alguien le hablaba con tanta franqueza. «Al contrario, he venido a ofrecerle un trabajo».
Carmen lo miró con desconfianza. ¿Qué clase de trabajo? Enseñar a 12 niños huérfanos que viven en mi hacienda. Todos ellos, niños y niñas. Por primera vez en días, Carmen sintió que su corazón se aceleraba con esperanza. ¿Por qué haría eso por mí? Ni siquiera me conoce. Porque creo que tiene razón, respondió Alberto, mirándola directamente a los ojos. Las niñas tienen tanto derecho a la educación como los varones, y porque necesito a alguien que tenga el valor de hacerlo, sin importar lo que diga la gente. Carmen estudió su rostro, buscando señales de engaño, pero en los ojos de Alberto solo encontró sinceridad y algo más. Una tristeza profunda que reconoció porque la llevaba en su propio corazón. ¿Y qué pasa cuando las autoridades se enteren? Cuando vengan a cerrar su escuela improvisada. Entonces los defenderé, a usted y a los niños. Esas palabras resonaron en Carmen como una promesa que nadie le había hecho jamás. Por primera vez en su vida, alguien estaba dispuesto a luchar por ella. Acepto, dijo finalmente. Pero ninguno de los dos sabía que esa decisión cambiaría sus vidas para siempre, y que el mayor desafío no vendría de las autoridades, sino de los sentimientos que comenzaron a florecer entre ellos. La hacienda, Los Olivos, era más hermosa de lo que Carmen había imaginado, rodeada de olivares que se extendían hasta el horizonte. La casa principal era elegante pero acogedora. Sin embargo, lo que más la impresionó fueron los 12 niños que corrieron a recibirla. «La nueva maestra», gritó un niño pequeño de cabello rubio. «¿Es cierto que va a enseñarnos a todos?» «Sí, Pedro», respondió Alberto, revolviendo el cabello del niño. «Carmen va a ser la maestra de todos ustedes». Carmen observó al grupo, 6 niños y 6 niñas de edades entre 5 y 14 años. En sus ojos vio hambre, pero no de comida, sino de conocimiento. «¿Incluso a nosotras?», preguntó una niña de unos 10 años, con esperanza tímida en su voz. «Especialmente a ustedes», respondió Carmen, arrodillándose para estar a su altura, «porque tienen mucho que enseñar al mundo». Alberto observó la escena con una calidez que no había sentido en años. Carmen tenía un don natural con los niños, pero más que eso, tenía la convicción de que la educación podía cambiar destinos. «Les mostraré su aula», dijo Alberto, guiándola hacia una habitación espaciosa en el ala este de la casa. El aula estaba perfectamente equipada, pizarras, libros, papel, plumas, mapas en las paredes. Carmen no pudo ocultar su asombro. «¿Preparó todo esto para mí?» «Llevo 2 años buscando a la persona adecuada para este proyecto», confesó Alberto. «Alguien que compartiera mi visión». Carmen se acercó a uno de los libros y lo abrió reverentemente. «Don Quijote de la Mancha. Este libro cambió mi vida cuando era niña». «¿Su madre se lo enseñó?» Carmen vaciló. La pregunta tocaba el nervio de su secreto más profundo. «Sí, mi madre era una mujer muy especial». Alberto notó la evasiva, pero no insistió. Todos tenían derecho a sus secretos. «Los niños han estado sin educación formal por meses. Will necesitar paciencia». «La paciencia es lo único que tengo en abundancia», respondió Carmen con una sonrisa. Esa primera semana estableció una rutina que llenó el corazón de Carmen de propósito. Las mañanas las dedicaba a lectura y escritura, las tardes a matemáticas y ciencias, pero lo que más disfrutaba era el momento al final del día, cuando Alberto venía a revisar el progreso de los niños. «Señor Alberto», dijo una tarde la pequeña María, «Carmen nos enseñó sobre las estrellas. ¿Sabía que hay constelaciones que tienen nombres de mujeres fuertes?» Alberto miró a Carmen con aprobación. «¿Constelaciones de mujeres fuertes?» «Casiopea era una reina», explicó María con entusiasmo, «y Andrómeda era tan valiente que...». Carmen sonrió mientras la niña relataba la historia.
Por primera vez en años se sentía completa. «Ha hecho algo maravilloso con ellos», le dijo Alberto esa noche mientras caminaban por el jardín. «Ellos han hecho algo maravilloso conmigo», respondió Carmen. «Por primera vez siento que mi vida tiene un propósito real». Nunca pensó en casarse, tener hijos propios. La pregunta tomó a Carmen por sorpresa. «Los hombres no suelen buscar esposas que sepan más que ellos», respondió con una risita amarga. «Entonces no conoce a los hombres adecuados». Sus miradas se encontraron en la penumbra del jardín, y Carmen sintió algo que hacía años no experimentaba, la posibilidad del amor. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que su felicidad estaba a punto de ser puesta a prueba de la manera más devastadora. Habían pasado 3 meses desde la llegada de Carmen a Los Olivos, y tanto ella como Alberto habían encontrado en el otro algo que no sabían que buscaban. Las lecciones se habían convertido en el pretexto perfecto para pasar tiempo juntos, discutiendo métodos pedagógicos que se transformaban en conversaciones sobre la vida, los sueños y las heridas del pasado. Una tarde lluviosa, mientras los niños jugaban en el interior, Carmen se refugió en la biblioteca de Alberto. El lugar la fascinaba, miles de libros organizados cuidadosamente, algunos en idiomas que apenas reconocía. Fue entonces cuando encontró el diario. Estaba entre los libros de poesía, como si alguien lo hubiera escondido ahí sin querer ser encontrado. La curiosidad pudo más que la discreción, y Carmen lo abrió. Mi hermana Elena, reflexiones sobre una vida perdida, leyó en la primera página con la letra de Alberto. Conforme leyó, el corazón se le encogió. Alberto había escrito sobre la culpa que sentía por no haber defendido a su hermana, por haber sido parte del sistema que la condenó a la ignorancia. Había páginas enteras dedicadas a imaginar cómo habría sido la vida de Elena si hubiera tenido acceso a la educación. «Hoy encontré su diario», decía una entrada reciente. Elena soñaba con ser maestra. Quería enseñar a niñas como ella, darles las oportunidades que nunca tuvo. Carmen está cumpliendo el sueño de mi hermana, y por eso la amo. Carmen dejó caer el diario, con el corazón latiendo aceleradamente. Alberto la amaba por sí misma o porque representaba la redención de su culpa. «Carmen, ¿está todo bien?». La voz de Alberto desde la puerta la sobresaltó. Ella se volteó, con lágrimas en los ojos y el diario en las manos. «Leí esto, no debería haberlo hecho, pero...». Alberto se acercó lentamente, su rostro reflejando una mezcla de vergüenza y comprensión. «Ahora sabe la verdad. ¿Me ama a mí o ama la idea de lo que represento?». Y la pregunta quedó suspendida en el aire como una acusación. Alberto se sentó en una silla cercana, pasándose las manos por el cabello. «Al principio fue por Elena», admitió. «Pero Carmen, usted se convirtió en mucho más que eso. Se convirtió en la mujer de la que me enamoré, no por lo que representa, sino por quien es. ¿Cómo puedo estar segura?». Carmen se sentía vulnerable, expuesta. «Porque hay algo que nunca le he contado sobre Elena. Ella no quería ser maestra por nobleza, quería ser maestra porque estaba enamorada de un hombre ilustrado y pensaba que si aprendía lo suficiente, él la amaría. Murió persiguiendo el amor de alguien más. Usted, Carmen, enseña porque cree en la educación. Esa es la diferencia». Carmen estudió su rostro, buscando la verdad en sus palabras. «¿Y si le dijera que yo también tengo secretos, que no soy quien cree que soy? Le diría que los secretos del pasado no definen a la mujer de la que me enamoré». En ese momento Carmen tomó una decisión que cambiaría todo. Se acercó al escritorio de Alberto y tomó la carta que había estado cargando durante meses. «Esto llegó para mí hace tiempo. Nunca tuve el valor de abrirla». Con manos temblorosas, rompió el sello. La carta era breve,
pero devastadora. Carmen de Altamirano, su padre, el conde de Altamirano, ha muerto. Como su única heredera reconocida en su testamento, debe presentarse en el palacio para reclamar su herencia. El testamento especifica que siempre la consideró su hija, aunque las circunstancias le impidieron reconocerla públicamente. Alberto leyó la carta por encima del hombro de Carmen, su rostro reflejando total asombro. ¿Es usted? La hija bastarda de un conde, sí. Mi madre me educó en secreto porque sabía que algún día podría necesitar esas habilidades. Nunca imaginé que las usaría para enseñar. Alberto se quedó en silencio por un largo momento. Luego, tomó las manos de Carmen entre las suyas. ¿Esto cambia quién es usted? ¿La hace menos compasiva con los huérfanos? ¿Menos valiente por defender la educación de las niñas? No, pero entonces no cambia nada para mí. Carmen, sea quien sea su padre, usted es la mujer que amo. Por primera vez en su vida, Carmen se sintió completamente aceptada. Se inclinó hacia Alberto y sus labios se encontraron en un beso que sellaba no solo su amor, sino su confianza mutua. Pero lo que no sabían era que alguien los estaba observando desde la ventana. Espera, creías que ya habías visto lo más intenso. Si has llegado hasta aquí, suscríbete y dale like porque lo que viene te dejará sin palabras. Padre Joaquín había cabalgado desde San Miguel del Valle con una misión clara: cerrar la escuela improvisada de los Olivos. Las quejas de las familias conservadoras habían llegado hasta el obispo y ahora tenía órdenes estrictas de poner fin a lo que consideraban una peligrosa desviación de las costumbres cristianas. Pero cuando llegó a la hacienda y espió por las ventanas, lo que vio lo perturbó más de lo esperado. No era solo que se estuviera enseñando a niñas, era la evidente intimidad entre el terrateniente y la maestra expulsada. «Esto es peor de lo que pensaba», murmuró mientras regresaba a su caballo. Al día siguiente, Padre Joaquín regresó con refuerzos: 3 miembros del Consejo Municipal y el alcalde de San Miguel del Valle. Carmen estaba en medio de una lección de geografía cuando escuchó los cascos de varios caballos aproximándose. Su corazón se hundió inmediatamente. «Niños, vayan a buscar al señor Alberto», dijo con voz temblorosa pero firme. «Díganle que tenemos visitantes». Alberto llegó corriendo, pero ya era demasiado tarde. Los hombres habían entrado a la casa sin ser invitados. «Alberto Mendoza», declaró el alcalde con voz solemne, «tiene usted una escuela ilegal funcionando en su propiedad. Los niños que viven aquí tienen derecho a la educación», respondió Alberto, colocándose protectoramente frente a Carmen. «Los niños, sí, pero no las niñas, y definitivamente no bajo la tutela de una mujer que ha sido expulsada por corromper a menores». Carmen sintió que la sangre se le subía a la cabeza. «¿Corromper? Les estoy enseñando a leer y escribir. Una mujer que enseña está desafiando el orden natural de Dios», intervino Padre Joaquín. «Y una mujer que vive sin supervisión familiar en casa de un hombre soltero es una amenaza moral». «Carmen vive aquí como empleada y maestra», declaró Alberto firmemente. «Su reputación es intachable». El alcalde sonrió con malicia. «Eso no es lo que vimos ayer por la tarde en la biblioteca». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. «Además», continuó Padre Joaquín, «hemos investigado un poco más sobre la señorita Delgado, o debería decir, la señorita de Altamirano». Carmen palideció. De alguna manera, habían descubierto su secreto. Una hija bastarda que se hace pasar por plebeya, viviendo en pecado con un terrateniente. ¿Qué ejemplo es ese para los niños? Alberto dio un paso hacia adelante, con los puños cerrados. «Salgan de mi propiedad. Ahora». «Me temo que no podemos hacer eso», respondió el alcalde.
Tenemos órdenes de cerrar esta escuela y arrestar a la mujer por escándalo público. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Los 12 niños, que habían estado escuchando desde el pasillo, entraron en el aula formando una línea protectora frente a Carmen. «No se lleven a nuestra maestra», declaró Pedro, el niño de cabello rubio, con una valentía que desmentía su corta edad. «Ella nos enseñó que tenemos derechos», añadió María, «y nuestro derecho es aprender». «Niños, por favor», comenzó Carmen, con lágrimas en los ojos. «No, señorita Carmen», interrumpió Elena, la mayor del grupo. «Usted nos enseñó a defendernos. Ahora nosotros la defendemos a usted». El alcalde miró incómodo a los niños. No había esperado resistencia de los propios estudiantes. «Esto es ridículo. Apártense, niños». «No», respondieron al unísono. Alberto sintió que su corazón se hinchaba de orgullo y dolor a la vez. Carmen había hecho algo extraordinario. Había enseñado a estos niños no solo a leer y escribir, sino a pensar por sí mismos y a defender lo que era correcto. «Llevaremos esto a las autoridades superiores», declaró finalmente padre Joaquín, «pero esta escuela se cierra hoy, y usted, señorita, viene con nosotros». «No irá a ninguna parte», declaró Alberto con una voz que no admitía discusión. «Carmen es mi prometida. Nos casaremos mañana mismo». El anuncio tomó a todos por sorpresa, incluyendo a Carmen. Alberto la miró con ojos suplicantes, rogándole que siguiera el juego. «¿Su prometida?», preguntó el alcalde escépticamente. «Sí», respondió Carmen, encontrando su voz. «Alberto me pidió matrimonio anoche». «Entonces pueden casarse», concedió padre Joaquín. «Pero la escuela sigue cerrada. Una esposa debe atender a su marido, no enseñar ideas peligrosas a niños ajenos». Después de que los hombres se marcharon, la hacienda quedó envuelta en un silencio pesado. Los niños se habían retirado a sus habitaciones, confundidos y tristes. Carmen y Alberto se quedaron solos en el aula devastada. «¿En qué nos hemos metido?», preguntó Carmen, hundiendo su cabeza entre sus manos. «En la única solución que se me ocurrió para protegerla», respondió Alberto. «Pero Carmen, quiero que sepa que no lo dije solo por eso. Lo dije porque es verdad. Quiero casarme con usted». Carmen lo miró a través de sus lágrimas. «Incluso si significa renunciar a la escuela, a todo por lo que hemos trabajado. Encontraremos otra manera, pero no puedo perderte». En ese momento Carmen tomó la decisión más valiente de su vida. Se acercó a Alberto y tomó sus manos. «Sí, me casaré contigo, pero no vamos a renunciar, vamos a luchar». La boda se celebró 3 días después en la Capilla de los Olivos, con los 12 niños como únicos testigos. Carmen llevaba un vestido sencillo pero elegante, y Alberto no había podido dejar de sonreír desde el momento en que la vio caminar hacia él. Los votos que intercambiaron fueron más que palabras tradicionales, fueron promesas de luchar juntos por sus ideales. «Alberto Mendoza», dijo Carmen con voz firme, «prometo ser tu compañera no solo en el amor, sino en la misión de cambiar este mundo para mejor». «Carmen de Altamirano», respondió él, usando su verdadero nombre por primera vez en público. «Prometo defender tus sueños como si fueran míos, porque ahora lo son». Los niños aplaudieron con lágrimas en los ojos. Pedro, el pequeño de cabello rubio, se acercó tímidamente con un ramo de flores silvestres que habían recogido del campo. «Estos son para usted, señora Carmen, porque nos enseñó que las flores más hermosas crecen en lugares donde nadie esperaría encontrarlas». La sabiduría infantil tocó el corazón de Carmen más profundamente que cualquier discurso elaborado. Ese niño había entendido la esencia de lo que había tratado de enseñarles, que el potencial florece en los lugares más inesperados, sin importar el género o las circunstancias. «Gracias, Pedro, y recuerda siempre que tú también eres una de esas flores especiales».
El pequeño sonrió con orgullo y regresó corriendo con sus compañeros. Pero la verdadera sorpresa llegó durante la recepción. Un carruaje elegante se detuvo frente a la hacienda, y de él descendió un hombre mayor, vestido con la sobriedad de un abogado de prestigio. «¿Don Alberto Mendoza?», preguntó el hombre, acercándose a la pareja. «Sí, soy yo. Soy Evaristo Montilla, abogado del difunto conde de Altamirano. Busco a Carmen de Altamirano». Carmen sintió que se le helaba la sangre. «Soy yo. Señora, tengo el honor de informarle que su padre dejó muy claras instrucciones en su testamento. No solo le hereda sus propiedades, sino que específicamente destinó una suma considerable para la creación de escuelas para niñas». Carmen y Alberto se miraron con asombro. «El conde escribió una carta personal para usted, que debía ser entregada junto con la herencia». Con manos temblorosas, Carmen abrió la carta. «Mi querida Carmen, sé que nunca pude ser el padre que merecías, pero siempre seguí tu vida desde la distancia. Tu madre me escribía contándome de tu inteligencia, tu bondad, tu valor. Cuando supe que estabas enseñando a niñas a leer y escribir, supe que habías encontrado tu propósito. Usa esta herencia para continuar esa noble labor. Que mi cobardía al no reconocerte en vida sirva al menos para que otras niñas tengan las oportunidades que las circunstancias no me permitieron darte. Con amor y arrepentimiento, tu padre». Las lágrimas corrían por las mejillas de Carmen mientras Alberto la abrazaba. «¿Qué significa esto exactamente?», preguntó Alberto al abogado. «Significa, señor, que su esposa acaba de convertirse en una de las mujeres más ricas de la provincia y que tiene los recursos legales y económicos para abrir todas las escuelas para niñas que desee». Carmen miró a los 12 niños que los rodeaban con expectación. «¿Sabéis qué significa esto?», les preguntó con una sonrisa que iluminó toda su cara. «¿Que podemos seguir estudiando?», preguntó Pedro esperanzado. «Significa que no solo van a seguir estudiando, significa que vamos a abrir una escuela tan grande, que niños y niñas de toda la provincia puedan venir a aprender». Los gritos de alegría de los niños resonaron por toda la hacienda. Esa noche, mientras Carmen y Alberto paseaban por el jardín bajo las estrellas, ella se detuvo y lo miró con ojos brillantes. «¿Sabes en qué estoy pensando?». «Dime». «En que a veces las cosas que parecen derrotas son en realidad el comienzo de algo mucho más grande». «Como conocerte a ti», respondió Alberto, besando su frente. «Como encontrar un propósito que vale la pena. Y como descubrir que el amor verdadero es el que te apoya en tus sueños más imposibles». Carmen sonrió, pensando en todas las niñas que pronto tendrían la oportunidad de aprender, de soñar, de convertirse en las mujeres que quisieran ser. «Alberto, ¿te imaginas cómo será el mundo cuando todas las niñas sepan leer y escribir? Será un mundo mejor, amor mío. Un mundo que mujeres valientes como tú están creando cada día». Bajo el cielo estrellado de los olivos, Carmen y Alberto sellaron su amor y su compromiso, no solo el uno con el otro, sino con un futuro donde la educación sería un derecho, no un privilegio. Y mientras los niños dormían en sus habitaciones, soñando con las lecciones del día siguiente, Carmen supo que había encontrado más que un hogar o un marido. Había encontrado su destino. Un año después, la Escuela Carmen de Altamirano abría sus puertas a más de 100 niños y niñas de toda la provincia. El padre Joaquín había sido transferido a otra parroquia, y el nuevo párroco, un hombre joven y progresista, bendijo oficialmente la escuela. La ceremonia de inauguración fue un evento que marcó historia en la región. Autoridades que antes habían condenado la educación femenina ahora alababan públicamente el proyecto. La riqueza y el estatus de Carmen como condesa había cambiado completamente la percepción social de su trabajo.
Es curioso, le comentó Carmen a Alberto mientras observaban a las niñas corriendo por el patio, cómo el mismo trabajo que antes era peligroso, ahora es visionario, solo porque tengo un título nobiliario. La hipocresía de la sociedad, respondió Alberto. Pero al menos ahora no pueden detenerte. No, ya no pueden, pero lo importante no es mi título, sino lo que hemos conseguido juntos. En el aula principal, un retrato del difunto conde de Altamirano colgaba junto a una placa que decía: «En memoria de todos los padres que desean darles a sus hijas las oportunidades que ellos no pudieron tener». Carmen había insistido en ese homenaje. Su padre nunca había podido ser valiente en vida, pero su legado estaba siendo valiente por él. Durante la ceremonia, una niña de 8 años llamada Esperanza se acercó a Carmen con un dibujo que había hecho. «¿Qué es esto, pequeña?», preguntó Carmen, arrodillándose para estar a su altura. «Es usted enseñando y nosotras aprendiendo y todas volando como pájaros libres», explicó la niña con seriedad. Carmen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Esa pequeña había capturado en un dibujo infantil la esencia de todo por lo que había luchado, la libertad que viene del conocimiento. «¿Sabes qué, Esperanza? Tú vas a ser maestra algún día, estoy segura, como usted, mejor que yo, porque tú vas a crecer en un mundo donde ser maestra no será algo por lo que tengas que luchar. Será simplemente una elección natural». Carmen, ahora embarazada de su primer hijo, seguía enseñando cada día, sabiendo que cada niña que aprendía a leer era una victoria contra la ignorancia y la injusticia. Su vientre redondeado era la promesa de una nueva generación que crecería viendo la educación femenina como algo normal y necesario. Y Alberto, observándola desde la ventana, mientras dirigía una clase llena de niñas curiosas y brillantes, supo que se había casado, no solo con la mujer que amaba, sino con la persona que cambiaría el mundo, una lección a la vez. «¿En qué piensas?», le preguntó Carmen esa noche mientras se preparaban para dormir. «En nuestro hijo», respondió Alberto, acariciando suavemente su vientre. «Si es niña, crecerá sabiendo que puede ser lo que quiera. Si es niña, crecerá respetando a las mujeres que eligen ser más que esposas y madres. Y si tenemos ambos», añadió Carmen con una sonrisa, «crecerán juntos, aprendiendo los mismos valores, teniendo las mismas oportunidades». «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», murmuró Alberto, besando su frente. «¿Qué?». «Que empezó con una mujer valiente que se negó a aceptar que el mundo le dijera lo que podía o no podía hacer. Y ahora ese mismo mundo está cambiando porque ella tuvo el coraje de soñar en grande». Carmen sonrió en la oscuridad, pensando en todas las Esperanzas, Marías y Pedros que mañana llenarían las aulas con sus preguntas, sus risas y sus sueños ilimitados. Había empezado como una maestra castigada y ahora era la fundadora de un movimiento que trascendería generaciones. Si llegaste hasta aquí, escribe maestra en los comentarios y dale like al video. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más historias de amor que tocarán tu corazón. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias románticas que necesitas escuchar.